Estimados amigos, preste mucha atención a este video porque las últimas noticias que nos acaban de llegar desde Israel y la guerra con Hamás son tan alarmantes que muchos temen que estemos en la antesala de una tercera guerra mundial, o al menos ante una guerra similar a la de Yom Kippur del año 73. Y lo que sucede es que países como el Líbano e Irán están amenazando con atacar también a Israel en las próximas horas, pero además muchos creen que Rusia y Estados Unidos están a la espera de lo que suceda en los próximos días para lanzarse quizás también a la guerra, por lo cual Estados Unidos de hecho hasta recibió en las últimas horas una amenaza muy peligrosa por parte de un grupo terrorista del Líbano en caso de que este país se involucre en la guerra. Así que estamos hablando de palabras mayores, y en este video te quiero contar todo sobre estas últimas noticias, mirándolas, eso sí, desde una perspectiva bíblica y profética para que estés actualizado. Pero al final del video te quiero compartir, como pastor que soy, una advertencia muy importante sobre todo esto. 3 consejos muy importantes que la iglesia no debe ignorar en este tiempo tan impactante en el cual nos ha tocado vivir, por lo cual te pido que te quedes hasta el final y que además nos dejes por favor un fuerte like a este video y que lo compartas para que el pueblo de Dios sea avisado. Muy bien, antes de hablarte sobre lo que está pasando hoy en Gaza y lo que pudiera acontecer con el Líbano e Irán, atención a esto, necesito primero contarte algo muy llamativo que muchos no notaron con respecto al ataque que Hamás realizó en contra de Israel el pasado sábado. Como ya conté en el video que publiqué de urgencia este sábado pasado, el grupo terrorista Hamás se infiltró sin misericordia en tierras israelitas, como ustedes saben, viniendo desde el sur con armas en sus manos, secuestrando y matando a todo aquel que encontraran a su paso, israelíes o extranjeros. Lamentablemente la muerte recorrió las calles de Israel, pero lo que muchos desconocen es que este ataque fue realizado precisamente en la misma fecha, óigalo bien, donde se cumplían 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur. Yom Kippur se trató de una guerra que aconteció en el año 73 cuando, en medio de una fiesta judía llamada así, una coalición de países árabes dirigidos principalmente por Egipto y Siria atacó por sorpresa a Israel el día 6 de octubre, que cayó, por cierto, un día sábado, por lo cual mientras los judíos celebraban su día sagrado del Shabbat, estas bandas atacaron a Israel de sorpresa, comenzando así la guerra que se extendería por varios días. Pero sorprendentemente, este viernes pasado se cumplían exactamente 50 años de aquel ataque, pero en vez de atacar a Israel ese día viernes, el grupo Hamás esperó 24 horas más para atacar por sorpresa a Israel en un día sábado, otra vez un día, insisto, sagrado para los judíos, donde quizás digamos que la alerta es menor a otros días, y atacaron sin misericordia a todo tipo de personas. Y quizás esto explica en parte el por qué Israel no estuvo quizás preparado, aunque obviamente no lo explica todo, porque la inteligencia israelí debía haber visto esto desde antes, ya que se trató de algo obviamente preparado con anticipación, y este dato que acabo de mencionar lo confirma. Los recientes reportes hablan de miles de muertos por ambas partes en tierras de Israel, entre los cuales hay historias muy tristes de personas civiles que fueron eliminadas sin piedad por estos terroristas, historias que no puedo mencionar en este video por ser demasiado crueles, pero la realidad es que este ataque fue llevado a cabo sin ningún tipo de misericordia, y de hecho se dice que hay entre 100 y 150 personas que fueron llevadas cautivas a Gaza como rehenes por parte de Hamás. Y así como el primer ministro de Israel ya lo había anunciado el sábado, ya hemos visto a las Fuerzas Armadas de Israel recuperar el control en el sur de Israel y además comenzar los bombardeos en la franja de Gaza para acabar con el grupo terrorista Hamás. Se dice que ya han destruido a más de 200 objetivos militares en Gaza, dando así la muerte a más de 750 personas y dejando a más de 4,000 heridos. Realmente es algo
algo muy triste lo que está pasando en el Medio Oriente y nuestro corazón llora por ver tanta sangre siendo derramada. Pero presta atención a lo que voy a compartir en breves segundos sobre lo que está pasando en Irán y cómo esto lo pudiera cambiar todo. Pero primero necesitamos hablar sobre lo que está pasando en el Líbano, al norte de Israel, porque a partir del domingo pasado el grupo terrorista Hezbollah, el cual habita en el Líbano, disparó algunos cohetes hacia tierras de Israel en solidaridad con Hamas, lo cual ha provocado evidentemente que las fuerzas de defensa de Israel trasladaran hasta la frontera norte de Israel con el Líbano a decenas de miles de soldados adicionales, preparándose así para pelear contra el Líbano también si fuera necesario, y le han advertido que lo piensen dos veces antes de atacar a Israel, por lo cual vemos que Israel no solo está en guerra en el sur contra Gaza, sino que también a punto de iniciar otra guerra en el norte contra el grupo libanés Hezbollah, acerca del cual quiero decir algo más en breve. Pero como si fuera poco, la preocupación con la involucración de Irán en esta guerra está subiendo, porque ustedes saben que diferentes rumores han surgido con respecto a que detrás del ataque del sábado estuviera quizás la mano de Irán. Sin embargo, recientemente el ayatollah, el líder máximo de este país, declaró, según él, que ellos no tuvieron nada que ver con el ataque del sábado, y dijo que besarían la mano, de hecho, de las personas que sí estuvieron detrás de este ataque, ya que, como ustedes saben, el gobierno de Irán odia a Israel a tal magnitud que el día del ataque, desde el parlamento iraní se pudo ver un video de políticos gritando muerte a Israel. Y recordemos también, de hecho, que cuando Israel y Arabia Saudita anunciaron que estaban acercándose para firmar un acuerdo de paz hace un par de semanas de esto, Irán fue uno de los países que se opuso a este acercamiento porque no quieren la paz con Israel. Pero mucha atención a esto, porque además de estas palabras, hay algo que este hombre de Irán dijo acerca de la violencia mayor que se pudiera venir si el ejército de Israel entraba en Gaza, lo cual muchos expertos lo vieron como una amenaza por parte de Irán en cuanto a involucrarse estos en esta guerra contra Israel. Y déjame decirle que si eso sucede, Rusia pudiera también involucrarse en la guerra para defender a Irán, lo cual también causaría que Estados Unidos entre en la guerra a defender a Israel, lo cual causaría una posible tercera guerra mundial, o al menos algo, dicen algunos, similar a lo que sucedió en Yom Kippur. Y dicho sea de paso, que ante la posibilidad de que Estados Unidos entre en el conflicto, recientemente el grupo terrorista Hezbollah, acerca del cual les hablé recientemente, lanzó una advertencia a la Casa Blanca diciendo: si intervienen directamente en la guerra con Israel, no habrá líneas rojas, lo cual significa que habría una gran mortandad en todo lugar perteneciente a Estados Unidos en aquellas tierras, o sea, bases militares, embajadas, consulados, etc. Así que, mi estimado hermano, hermana, como usted puede ver, estamos frente a un conflicto terrible que, en dependencia de lo que ocurra en las próximas horas, se pudiera desatar una guerra aún más sangrienta que involucre a más naciones, o incluso una hipotética tercera guerra mundial, la cual, déjeme decirle que si se iniciara, o al menos si se preparara el escenario para esto, significaría que el regreso de Cristo por su iglesia no tardaría mucho, porque estamos hablando del escenario que la Biblia describe para el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación del anticristo. Desde hace varios años vengo enseñando en este canal que es muy probable que el arrebatamiento y la posterior manifestación del anticristo sucedan no en un momento de paz mundial, porque si no, no tendría lógica que el anticristo proponga paz y seguridad para un mundo que está en paz. Más bien, todo indica que Cristo vendrá por su pueblo en un momento de suma tensión política, quizás como esta, una crisis que no solo abarque el Medio Oriente, sino que también involucre a otras
otras potencias mundiales como quizás Estados Unidos, Rusia o China. Y será en ese entonces que, luego del arrebatamiento, el anticristo confirmará el pacto que se había intentado firmar en el Medio Oriente y conseguirá una falsa paz y seguridad que solo durarán por 3 años y medio. Y sabes que esto nos lleva al momento más importante de este video, y es donde quiero compartir 3 consejos de advertencia. En primer lugar, no podemos ser ciegos ni incrédulos a la realidad de que el Señor viene pronto y que esto que estamos viendo se trata de una señal de gran relevancia profética. Y digo esto porque por ahí me he encontrado en las redes sociales a personas incrédulas burlándose sarcásticamente de aquellos que creemos que Cristo viene pronto. Son personas lamentablemente que ni siquiera creen que Israel siga siendo el pueblo de Dios y que lamentablemente son ignorantes por completo de las profecías del fin. Y lo curioso es que ya el apóstol Pedro nos advirtió sobre estos cuando dijo: en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Por esto el primer consejo que quiero dejarte en este video es que tengamos cuidado con cerrar nuestros ojos en incredulidad ante lo que estamos viviendo hoy, porque no es otra cosa que una señal poderosa de que Cristo viene muy pronto, porque Israel es el reloj profético de Dios. Durante siglos Israel no fue nación, pero desde el año 48, cuando Israel fue declarada nación, otra vez hemos visto las profecías sucediendo de una manera impresionante. Así que despertemos a la realidad del tiempo profético tan importante que estamos viviendo. No obstante, en segundo lugar, es importante que mantengamos la paz en estos momentos. Yo sé que estos temas quizás ponen en pánico a mucha gente y les causa estrés, pero sabes que me he dado cuenta que por lo general le ocurre esto a personas que no están bien con Dios. Si usted está bien con Dios, viviendo en santidad me refiero, entonces usted no tiene de qué preocuparse, porque esto anuncia sencillamente que pronto usted y yo seremos revestidos de gloria para estar con Cristo por toda la eternidad, por lo cual es una noticia preciosa. Y por esto el Señor dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que tengamos paz y levantemos el corazón a las cosas celestiales, porque pronto nuestra redención se hará una realidad. Y en último lugar, creo que debemos orar por Israel y lo que está pasando en el Medio Oriente. Sabes que muchos me han preguntado cómo deben orar, y les quiero decir que debemos orar primeramente por misericordia de parte del Señor para los involucrados en este conflicto, para que conozcan a Cristo y la luz del Evangelio nazca en sus corazones, porque todo lo que estamos viendo es sencillamente la falta de Cristo en esas personas y la oscuridad que hay en sus corazones. Pero también debemos orar por la bendición y la paz para Israel, porque así lo manda la Biblia, y sabemos que esa paz verdadera solo se hará presente cuando Cristo Jesús regrese, por lo cual al orar por la paz para Israel, debemos también orar para que el plan de Dios sea establecido en ellos y que llegue el tiempo de su restauración. Si estás de acuerdo conmigo, escribe un fuerte amén en los comentarios y déjanos un fuerte like. Ahora bien, si quieres saber más sobre cuál es el plan de Dios con Israel para el fin de los tiempos y entender las profecías del Apocalipsis en un tiempo tan importante como este, te voy a recomendar que consigas lo antes posible el libro que el Señor me acaba de dar titulado Apocalipsis, que dice la Biblia sobre la profecía del fin. Aquí explico en el capítulo 7, por cierto, todo lo relacionado a Israel, lo que atravesarán en la gran tribulación y cómo serán restaurados espiritual y políticamente, aparte de otras muchas profecías que explico en este libro. Como ustedes saben, la fecha de lanzamiento es octubre 17 y a partir de ese día comenzarán a llegar los libros a las librerías por todo el mundo. Pero le advierto que la primera impresión de libros se está agotando en Amazon, por lo cual si usted vive en los Estados Unidos, le recomiendo que preordene el libro ahora mismo para que reserve así su copia y le llegue la semana que viene. Pero si usted vive en Latinoamérica, mi consejo es que llame hoy mismo a su librería local para que le indiquen cuándo llegará el libro. Así que
Sin más, voy a terminar el video aquí, pero te voy a recomendar que mires a continuación dos videos súper instructivos con respecto a este tema. Uno de ellos es acerca de cómo comenzó realmente el conflicto israelí-árabe, ya que hay detalles que digamos que los noticieros seculares desconocen, pero en ese video lo explico todo. Y además te recomiendo que mires el video que hice la semana pasada sobre lo que yo creo como pastor que ocurrirá en los próximos días con Israel, así que míralo ahora mismo. Un fuerte abrazo y Maranata, Cristo viene muy pronto.